Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Se cumple un año de las protestas que fueron convocadas por el movimiento indígena. Estas acciones provocaron graves daños y desestabilizaron de alguna manera la estructura de la democracia de ese momento. El próximo 12 de octubre se conmemora el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón, ocurrido en 1492. Este acontecimiento de la historia da punto de partida de un viejo debate sobre la conquista y el dominio español. Los pueblos aborígenes fueron arrasados o sometidos, se impuso una religión y una lengua. En la actualidad, el movimiento indígena tiene diversas expresiones. No es un conglomerado monolítico. Las disputas políticas lo han escindido. Hay corrientes radicales que enarbolan tesis como la del peruano José Carlos Mariátegui, cuyos planteamientos son sin duda extremos. Hay posiciones moderadas, hay una penetración de iglesias y congregaciones evangélicas principalmente. El mestizaje tiene miradas y posiciones también múltiples respecto a lo que ocurre. Es momento entonces de poner el tema en debate. El indigenismo es una realidad. No se puede esconder y dejar a un lado. Por eso es que hacemos hoy nuestro programa Hora 25 sobre el tema en cuestión. Para ello nos acompañan en el estudio central de Teleamazonas los siguientes invitados. Doy la más cordial bienvenida a Cecilia Velázquez. Cecilia es subcoordinadora nacional de Pachacutic. Gracias a Ramiro Rivera. Él fue legislador, actualmente es analista, articulista y un observador de los acontecimientos nacionales. Agradezco la presencia de Floresmilo Zimbaya. Floresmilo es historiador y fue dirigente de la CONAIE. Gracias a Francisco Núñez del Arco, escritor, historiador y analista social. Gracias a la audiencia. Bienvenidos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 25. El 12 de octubre fue declarado como el Día de la Resistencia Indígena en varios países. Y este año en Ecuador, la CONAIE ha decidido que no solo sea un día, sino un mes en el que se recuerde la lucha del movimiento indígena de más de 500 años. Precisamente el mes de octubre coincide con la última gran movilización liderada por los indígenas frente a las medidas económicas del gobierno respecto a la eliminación del subsidio a los combustibles. Recordemos entonces lo que ocurrió hace un año y el protagonismo que tuvo el movimiento indígena. Por 10 días el movimiento indígena se convirtió en la principal fuerza política en las calles y logró hacer que el presidente Lenín Moreno dé marcha atrás en su decisión de eliminar el subsidio a los combustibles. Con la fortaleza que los caracteriza, llegaron desde varios puntos del país y se tomaron el Parque El Arbolito, que se ha convertido en símbolo de su resistencia. La eliminación del subsidio solamente fue el disparador para una serie de demandas adicionales y de insatisfacciones que tenía el movimiento indígena y que venían ya de un tiempo atrás. Y pese a que dijeron que la protesta era pacífica, grupos de infiltrados convirtieron algunas calles del centro capitalino en un verdadero campo de batalla. Nunca hubo tal nivel de represión por parte del Estado y eso ha sido reconocido inclusive por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ha habido varios llamados de atención respecto del trato desigual que recibieron los manifestantes y el exceso de la fuerza pública. Después de un año de ocurridos estos hechos, el movimiento indígena vuelve a ser una pieza clave en la vida política del país, un símbolo de lucha. Sin embargo, en sus propias bases, hoy se puede ver un movimiento dividido. ¿Qué opinan nuestros invitados? Y vamos a empezar justamente con este tema. Gracias por la presencia de nuestros panelistas. Francisco, ¿qué ocurrió en octubre del año pasado? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en octubre pasado vimos lo que ha sucedido en ocasiones anteriores en el país, el estallido social de los movimientos indígenas a través de la CONAIE en este caso. Y hay que entender que el proceso de legitimación de la CONAIE en estos últimos 30 años ha sido la protesta. La protesta es lo que les ha permitido hacer actividad política y que les ha mostrado
que es una vía válida para obtener lo que ellos buscan, ¿no? Lo que vimos, yo en lo personal pienso que fue una instrumentalización de muchos sectores para los intereses de una dirigencia mínima y exclusivista que busca sus propios intereses, ¿no? Bueno, pero la protesta es un derecho legítimo, ¿no? Sin duda que es, pero la protesta dentro de los límites legales y vigentes, ¿no? Otra cosa es la protesta, como lo vimos en ese momento, que estaba rayando en el terrorismo. Hay acciones que se están llevando a cabo en ese sentido y que se intentó trastocar el orden por completo. Fue un movimiento subversivo. Subversivo. Subversivo, sin duda alguna. Eso es lo que vimos en las calles. Incendiaron la ciudad, incendiaron la Contraloría, saquearon muchísimos lugares a lo largo y ancho del país. Entonces, ¿qué protesta hablamos ahí? ¿Eso es protesta legítima o es otro tipo de situación de como terrorismo? El propósito era la subversión. La subversión, sin duda alguna. No digo que el movimiento indígena en bloque buscaba esto, pero se les instrumentalizó, lamentablemente se les ha instrumentalizado permanentemente para buscar objetivos ajenos a ellos. Y eso es lo que vimos en octubre pasado. Y es posible que se infiltraron sectores, grupos que sin duda. querían aprovechar del tema. Yo estuve el viernes 11 de octubre en el Arbolito porque yo soy quiteño y me gusta ver lo que pasa en mi ciudad, no que me cuente. Ya. Fui agredido inclusive ese día, casi me linchan y tengo que reconocer a mí que el jefe de la Guardia de Seguridad de la CONAIE me salvó la vida y me metió adentro al Ágora, a la Casa de la Cultura, y ahí me mantuvo, me retuvo y después me soltó. Pero él intervino y sin duda yo fui testigo que había infiltrados de la extrema izquierda, que no mestiza, no indígena, que estaban animando a que esto se volviera algo más violento y peligroso, ¿no? Ok, Flores Miro, su primera opinión de lo que acabamos de escuchar, esta tesis de una subversión que se estaba planificando y construyendo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Un gusto y gracias por la invitación. Yo creo que octubre es un fenómeno bastante amplio, complejo, que es difícil reducirlo a una sola definición. Y la definición más simple para mí y para mucha gente es decir que fue un movimiento violento y un movimiento incluso subversivo. Me parece que es la manera más simple de ver algo mucho más complejo. Bueno, mucho violento más, sí fue. Ya. Lo de subversivo tiene estas connotaciones, entonces, pero violento sí fue. Ya, digamos, ahí creo que incluso la violencia hay que verlo como en qué contextos existen. Y no se trata simplemente de legitimar o de condenar, sino más bien de entender qué raíz tuvieron esos brotes o esos indicios, ¿no? Entonces, primero, octubre fue una reacción bastante amplia socialmente, composición de la reacción es bastante amplia, ¿sí? Donde el movimiento indígena tuvo un rol, ¿sí? Una de las tesis para poder leer octubre es que la movilización fue tan amplia, tan grande y tan fuerte que debilitó paradójicamente debilitó a todas las organizaciones, o sea, el FUD, el movimiento estudiantil, a los movimientos de izquierda que todavía sobreviven, los rebasó. El movimiento indígena estuvo a punto de rebasarlo, pero por toda la estructura organizativa que tienen, no solo a nivel de lo nacional, sino en cada una de las provincias del país, permitió que, de cierta manera, pueda mantener su propuesta organizativa y además que la sociedad que estaba movilizando reconoció a la CONAIE como la que podía dar conducción a la el origen es el incremento de los precios de los combustibles. Ese es uno de los orígenes inmediatos. Y las consideraciones complementarias que usted ha señalado que... Digamos, lo que prende, digamos así, la movilización es las medidas que toma el gobierno el 1 de octubre. Pero vemos que hay antecedentes digamos, con el mismo gobierno y con el periodo de 15 años que vivíamos, un proceso de lucha en locales bastante fuertes, bastante violentas, digamos. Hay uno de los ejemplos que pone la dimensión de la violencia que se vivía en los territorios, en las localidades, es que cuando una parroquia que no supera los 800 habitantes en Zamora Chinchipe, decide, en asamblea parroquial, decide movilizar y dar un paro para evitar la participación minera, el Estado manda 1.500 entre policías y militares. Ese era el nivel de violencia que vivíamos. Por lo tanto, ese ánimo de frustración, ¿sí? Que se venía acumulando, se expresó en octubre. Se van que va más allá del deseo de los dirigentes, sino es lo que la sociedad estaba viviendo. Ramiro, buenas noches. Por favor, su opinión de lo que estamos tratando. Bueno, me parece que en octubre del 2019 todos perdimos. Perdió la democracia por su debilidad institucional, perdió el histórico movimiento indígena de la CONAIE que había tenido dirigentes de altísima jerarquía
por mencionar un Luis Macas, Nina Pacari y otros dirigentes que merecen mucho respeto. Perdió la institucionalidad porque llegamos al extremo de creer que los problemas del Ecuador se resuelven a palos, a piedras y con violencia. Por cierto que no siempre podemos decir que la violencia provenga del movimiento indígena como tal, pero no es menos cierto que como nunca antes en la historia de la CONAIE, dos sujetos atolondrados, caóticos, radicalizados, que dicen inspirarse en Marriátegui, el mismo que inspiraba al presidente Gonzalo de Sendero Luminoso. Menos mal que se ve que en la CONAIE se ha impuesto una visión mucho más sensata, contestataria pero democrática, y ni el señor Vargas ni el señor Issa van a estar en la primera fila. Creo que la lección de octubre es primero que está pendiente construir un orden social inclusivo, una sociedad plural, indomestiza, donde es necesario coexistir con respeto mutuo, con protagonismo, con equidad, con derechos reales, y al mismo tiempo queda claro que la piedra, el garrote, la violencia no llevan a ningún lado. Y esta última parte, sin duda alguna, fue instrumentalizada por grupos de extrema izquierda. Ya habían tenido los escudos listos. Grupos correístas, porque no creo pues que al indígena de Zimbabue, que viene legítimamente a manifestarse en Quito, se le ha ocurrido incendiar la Contraloría y precisamente el piso cuarto, donde estaban todos los expedientes de la corrupción correísta. Es decir, lamentablemente, un movimiento primigenio y legítimo fue instrumentalizado, fue desnaturalizado por grupos irracionales, violentistas que ofendieron a la ciudad de Quito. ¿Usted acepta eso, Cecilia, que eventualmente se infiltraron sectores? Bueno, en realidad no podemos decir que no fue así. Pudo haber ocurrido y de hecho la Fiscalía en su momento los dijo quienes estuvieron o quienes fueron juzgados, ¿no es cierto? Que también estuvieron nuestros compañeros, pero la justicia los vio y dijo, oigan, no vino desde el movimiento indígena, porque nosotros no tenemos ningún interés en la Contraloría, no tenemos ningún interés en ningún otro edificio. Nuestra protesta legítima, no la de ahora, sino de todo un proceso histórico que ha vivido el movimiento indígena, y además muy respetuosos con las cosas institucionales, pero también bien contundentes en aquello que afecta a la mayoría de los ecuatorianos. Lo que hay que preguntar aquí es el estallido de octubre, ¿quién las provocó? O sea, ¿de dónde viene toda esa furia del pueblo ecuatoriano y que no era solamente del movimiento indígena? Recordemos que la movilización de octubre fue iniciada por los transportistas. Por ellos fue iniciada. Ellos están los 2 primeros días y luego asume el movimiento indígena porque hubo una provocación final, porque de ahí veníamos en diálogo, entre paréntesis, desde el 2017, acordarán, de diciembre del 2017, donde presentamos una propuesta legítima en el Palacio de Gobierno y que no fue respondida durante los 2 últimos años. Y con el decreto 883, donde se derrama con esa gota de agua se derrama el vaso, y se produce esto de la movilización de octubre. Pero sí nos han querido endosar absolutamente de todo. Pero el pueblo ecuatoriano también sabe que el movimiento indígena ha sido muy respetuoso en sus demandas. De hecho, muchas cosas que tiene el movimiento indígena ha sido desde las calles. Pero también decirles que las luchas del movimiento indígena no ha sido desde los indígenas para los indígenas. Siempre nuestras luchas sociales han sido en beneficio de la población ecuatoriana. Que haya habido excesos, lo que se quiera calificar en octubre del año pasado, no le corresponde al movimiento indígena. Sin embargo, estuvimos ahí, hemos logrado la derogatoria del 883 y que ahora las consecuencias también, de hecho, no han respetado. No respetaron la derogatoria, ojo, y ahora quieren que sigamos callados. O sea, también hay que poner a pensar a la sociedad ecuatoriana. Rápidamente, Francisco. Cecilia, pero también sincerémonos un poco, si hubo dentro de los propios indígenas muchos extremismos
¿Qué pasó en Ambato, por ejemplo? ¿No fueron indígenas los que cortaron el agua en octubre pasado? ¿Qué pasó aquí también en el camino a Quito, que se metieron a algunas haciendas y prácticamente saquearon? No estoy generalizando, por supuesto, a todos los indígenas y el movimiento indígena, pero que hay focos extremistas dentro de este movimiento es evidente, ¿no? No podemos tampoco desentendernos de eso es claro. Y si nos desentendemos, estamos haciendo un ejercicio racista de pensar de que porque los indígenas son indígenas no pueden cometer este tipo de actos. No, dentro de las estructuras de la CONAIE, porque soy CONAIE y soy Pachacuti, dentro de las estructuras del movimiento indígena del país, de la CONAIE, existen pueblos y organizaciones. No existen ningunos otros grupos más. Y no todo el 100% de la población indígena son de la CONAIE o son de la Ecuarunari, de la CONAICI o de la Confeñay a la que nosotros representamos. Y no me estoy lavando las manos, solamente estoy diciendo que dentro de nuestras estructuras están las comunidades, las comunas, los pueblos y las nacionalidades históricamente que la convivimos en este país. ¿Y eso qué significa? No existen grupos violentos como nos están tratando de atribuirlo, no es así. Eso lo digo porque nosotros somos de territorio y nos conocemos. Ahora que en la movilización de octubre hubo exceso, sí, y ahí no sé, es que las dirigencias no pudieron controlar. Imposible controlar la furia de la ciudadanía, y no solamente estuvo el movimiento indígena, como dije, fue la ciudadanía en su conjunto. Hay un episodio histórico, Ramiro, que es preciso que lo analice, y es el momento en que se produce ese diálogo que fue transmitido por televisión, hecho inédito, sui generis, en donde está el presidente de la República, algunos funcionarios de gobierno, de otras entidades del Estado y dirigentes indígenas. El momento en que se anuncia que se echa abajo el decreto 883, ¿era, no? 883. ¿Hay una capitulación del jefe de Estado? No, me parece que se refleja ahí un gobierno débil, un gobierno frágil. Yo llegaría a pensar que la única fortaleza de Lenín Moreno ha sido su extrema debilidad, aunque parezca paradójico, porque en esa extrema debilidad podía haber colapsado la democracia, pero al único que le interesaba el colapso de la democracia era Correa. No era el movimiento indígena, me parece. Tan al extremo que Correa recrimina a Vargas y recrimina a Issa y dice, ¿por qué no fueron más allá? ¿Por qué no se dieron? En esa noche me parece que se trasluce una prepotencia y una soberbia condenable, sobre todo del señor Vargas, el mismo pues que dice que cerró los pozos petroleros, el mismo que retiene a la fuerza pública, el mismo que humilla a oficiales de las Fuerzas Armadas, el mismo que declara el estado de emergencia, el mismo que dice que es el segundo mandatario, el mismo que amenaza al vicepresidente Otto Sonnenhösler por atreverse a ir a una comunidad indígena. Es decir, me parece que lo que se ha producido en la CONAIE es la irrupción con estos dos sujetos de una dirigencia extremadamente radical. Pero Ramiro, con una visión, diríamos, de bipolarización y una visión clasista de la sociedad. Pero también desde el otro lado no hay una lectura hábil. Por ejemplo, esa declaración del exalcalde de Guayaquil respecto a que regresen a los páramos. Bueno, pero él tuvo la decencia de disculparse al siguiente día. En cambio, no se... Vea, en democracia, Flores Milo está aquí y Cecilia está aquí, en igualdad de condiciones. ¿Usted cree que en el correísmo, un canal estatal utilizado por Correa, iba a haber un asiento para un dirigente de la CONAIE legítimamente convocado? Es que los estigmatizaba, los insultaba, los arrastraba, los peyorizaba, los judicializaba. Hay una pareja de campesinos, creo que de Zamora, que por atreverse a poner un árbol en la calle o dos piedras, los enjuiciaron por terrorismo, sentenciados a 12 años. Entonces, ¿qué significa? Que en octubre yo creo que es la fuerza del correísmo vandálico el gran responsable de la violencia, pero también la soberbia y la prepotencia del señor Issa y del señor Vargas. A ver, me parece que ahí habría que ver un poco más amplio, es decir, tal vez podemos decir que el gobierno sea débil, pero el Estado es bastante fuerte. ¿Ya? Y vemos la aplicación de ese Estado, ¿sí? Cómo fue en los días de octubre, en los 11 días de octubre. ¿Sí? Todo el ejército movilizado, toda la policía movilizada, todo el aparato judicial que se ejerció estos mismos días, ¿sí? Y que se sigue ejerciendo después del levantamiento. Es decir, llegó al extremo el Estado de
Incluso cuando ya se produjo el primer muerto, no podíamos sacarle ni siquiera del hospital al cuerpo del fallecido, ¿sí? Se argumentaba un montón de cosas. Entonces me parece que ahí yo no creo que tengamos un gobierno débil. Yo creo que el gobierno es uno de los gobiernos que ha empujado más medidas, incluso ilegales, ¿sí? Inconstitucionales, que cualquier otro gobierno. Sí, me parece que, y eso no solo porque el gobierno individualmente tenga la capacidad, sino porque tiene el respaldo de los sectores de poder, de la banca, de los empresarios. Sí, es decir, en términos de Estado estamos viendo una coyuntura de un momento político bastante fuerte, en donde los sectores sociales tenemos muy poca incidencia en términos de democráticos para decir la opinión sobre el rumbo que está tomando el país. Y eso se ha visto más drásticamente en épocas de pandemia, en donde el Estado ha decidido no hacer nada, y literalmente no hacer nada, y que sea la misma sociedad quien se cure, quien se alimente. Y me parece que esa dimensión hay que tener muy en cuenta. Ok, tengo que ir a un corte comercial, enseguida retornamos. Francisco, le debo la palabra. En un momento, hora 25. Muchas gracias, amigos, por continuar en nuestra sintonía. Y si bien la formación del movimiento indígena, según algunos historiadores, se remonta a los años 50 y 60, es en realidad en los 90 cuando toma verdadera importancia en el contexto político del país. Hemos preparado un reportaje para observar su evolución. Veamos. La lucha por el derecho a la tierra, por el fortalecimiento de la identidad, el reconocimiento de las lenguas, la educación indígena, entre otros, son los referentes de lo que hoy es el movimiento indígena. Si bien las organizaciones comunales en los pueblos indígenas nacieron en los años 50 y 60, fue apenas en 1986 cuando se realizó el primer congreso de todos los pueblos indígenas, derivando en la CONAIE. Este proceso de estructuración orgánica permitió que en los 90 se genere una propuesta al interior del movimiento indígena con alcance nacional. Una de ellas, la construcción de un Estado plurinacional. Fue en junio de 1990 que se produjo el mayor levantamiento indígena para exigir al gobierno de Rodrigo Borja que los tuviera en cuenta como interlocutores y escuchara sus reclamos para la solución de numerosos conflictos agrarios y el respeto a su derecho de ejercer la diferencia étnica. La lucha de los pueblos indígenas es también la lucha de alguna manera de todos los latinoamericanos, es decir, hay un sinnúmero de cuestiones que atañen con la sociedad colonial del día de hoy, que son rasgos de exclusión que perjudican no solamente a los indígenas, sino también a los no indígenas. Por ejemplo, la sociedad colonial minoriza a las mujeres, minoriza a las personas por su color o por su origen. Pero las luchas sociales, la protesta en las calles, no era suficiente para que su voz sea escuchada. Así que en 1995 nació el brazo político del movimiento indígena, Pachakutik, que aunque ha sido actor clave en varios momentos en la historia del país, electoralmente no ha alcanzado mayores resultados. El porcentaje de representación ha sido entre el 5 y el 8% aproximadamente, nunca ha podido superar eso. Y eso desafortunadamente para los intereses de Pachakutik y del movimiento indígena en términos generales ha sido nocivo. Entonces en ese aspecto yo creo que hay una deuda desde los actores políticos, desde los que piensan Pachakutik como estructura política, en términos de la capacidad de crecer electoralmente. Hoy incluso se observa un movimiento político desarticulado de las bases y con serias divisiones internas. Pero que son diferencias que son saludables en cualquier organización política. Me parece que el problema en realidad de ellos es que no las pueden resolver esas diferencias hacia adentro y salir con un discurso unívoco, un discurso que cohesiona hacia afuera, sino que esas diferencias las ventilan públicamente. Yo creo también que es parte también del desarrollo de todo proceso social, es decir, creo que hay cierta maduración también de algunos sectores dentro del movimiento indígena y que de alguna manera pues están recomponiendo sus organizaciones y se va a ver resultados en los próximos 5 años. Justamente ahora, en pleno proceso electoral, se ha observado las pugnas existentes, la dificultad para elegir un candidato presidencial, peor aún para elegir un vicepresidenciable, e incluso la incapacidad de llegar a un acuerdo para la lista de asambleístas. ¿Cómo se encuentra entonces realmente hoy el movimiento indígena? Sin duda hay divisiones, hay dificultades al interior del movimiento, eso vamos a tratar más adelante, pero ahora quiero nuevamente dar la palabra a Francisco para que dé su apreciación de lo que ha ocurrido con el movimiento indígena en la historia, podríamos decir. El momento político actual hace necesarísimo que nos replanteemos el pasado, la historia en conjunto. Yeah.
¿Qué es el indigenismo ahora? ¿Y qué es un pseudo-indigenismo que algunos pretenden arrogarse la representación total de los pueblos indígenas en el Ecuador, como Issa, como Vargas? Yo pienso que es el momento de abrir este debate en la sociedad ecuatoriana en general y entender que hay dos tipos de indigenismo. Uno legítimo, que no es racista, que es plural, que es incluyente, que no se avergüenza de su pasado. Y hay otro que es racista, como el de Issa y Vargas, porque es racista. Marxista en su interpretación teleológica de la historia, o sea, que justifica una construcción ideológica del pasado para su proyecto político actual. Extremista, como lo vimos en octubre. No de manos de todos los pueblos indígenas, del movimiento indígena, pero sí de sectores específicos, y no lo podemos negar. Y que además está vigente en el país. ¿De dónde viene esto? El movimiento indígena actual es el feudatario histórico de los pueblos indígenas del pasado, hace 2, 3, 4, 5 siglos, ¿o no lo es? No lo es. En lo personal yo diría que no lo es. Hay un gran error histórico, historiográfico, que la generalidad de los historiadores indigenistas en el país, los pseudo-indigenistas diría yo, cometen, que es hacer un conjunto, el cúmulo de la historia de lo que vino de 1492 en adelante hasta el día de hoy, y hablar de 500 años en conjunto cuando no es 500 años en conjunto. Hay varios momentos históricos dentro de esto y hay que entender todos estos momentos históricos. Lo que vemos ahora es un momento histórico que viene por lo menos desde la década de 1940 en adelante. Pero ¿qué rol juega la conquista entonces en esto? Y lo que hay que entender es que la conquista es un periodo histórico especificísimo. Por ejemplo, ¿qué dice la teoría pseudo-indigenista actual? Y lo llamo así pseudo-indigenismo porque para mí no es un indigenismo legítimo. Ven todo en una relación de términos de lucha de clases del marxismo clásico. Se reduce a la conquista a eso, por ejemplo. A un mundo donde ni siquiera el capitalismo existía. ¿Cómo podemos hablar en 1492 o en 1532, 1534, cuando se produce la conquista en lo que actualmente es el territorio del Ecuador, de una sociedad capitalista, cuando hablamos de una sociedad castellano-tardo-medieval con una sociedad inca feudal, por cierto, que se fusionan en este proceso doloroso? Pero no se fusionan. Hay una imposición, hay un sometimiento. Hay una conquista sin duda, claro, pero sí hay una fusión en los hechos prácticos. A partir de 1492, Andrés, nada es completamente americano y nada es completamente europeo. ¿Quién puede decir que las dos partes del mundo, el antiguo y el nuevo, se dejaron de afectar e influenciar mutuamente en todos los sentidos? Desde lo cultural hasta lo político e ideológico. Entonces, hablar de una imposición en una visión actual de los hechos es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque raya en eso, raya en una construcción ideológica del pasado para justificar proyectos políticos presentes. Ramiro, ¿qué comentas de esto, por favor? Bueno, me parece que hay temas que hay que discutirlos. El mundo indígena, si es que cabe la expresión, no es homogéneo. Y eso es bueno que no lo sea, al igual que el mundo mestizo. En el mundo indígena usted puede ver radicales y fanatizados como el señor Issa y el señor Vargas. Puede ver dirigentes con equilibrio democrático y fidelidad a sus intereses como Cecilia, perdón que mencione su nombre. Hay indígenas evangélicos, hay candidatos indígenas en varios partidos políticos y eso no es malo. Punto 1. Punto 2. La fundación de Pachacuti creo que como movimiento político, brazo político, es una buena noticia para una democracia plural. Eso somos. Pero me parece que en el Ecuador todavía nos falta construir una identidad que nos identifique a todos. O sea, no es posible que el mestizaje tenga una visión a veces con tendencias racistas condenables o que del movimiento indígena tenga una contaminación de ideologismo marxista, como bien lo has dicho tú, que lo distancia de la realidad. Es decir, la realidad es sustituido por las categorías. Es necesario debatir el tema de la resistencia. Lo que se puso en la Constitución ecuatoriana es un rezago del derecho medieval, porque no puede haber resistencia en un sistema democrático. Claro. Tiene que haber resistencia para las dictaduras, para el nazismo, para el fascismo, para el estalinismo, para el comunismo, para el maoísmo, para el castrismo. Tenemos que discutir el tema de las nacionalidades. Pero yo creo que esto resuelve el concepto de Estado plurinacional, ¿o no resuelve? Pero por supuesto, yo creo que... Pero es que es un concepto que tiene entendimientos disímiles. Claro. Hay malos dirigentes indígenas y fanatizados que ven el Estado plurinacional como que cada nacionalidad es un Estado. Entonces yo necesito mi propia justicia.
necesito mi propio ejército, acuérdese del Vargas, ¿no? Y soy el segundo presidente también de mi estado. Por favor, no confundamos nacionalidad, que tiene que ver con una dimensión histórica, lingüística profunda, con el Estado como organización. Y en cuanto al Estado, Flores Milo, en el Estado democrático, la participación tiene que ser en virtud y en función de los canales de la institucionalidad, no del caos, no de la violencia. Y la democracia institucional y representativa le garantiza, por ejemplo, a Pachacuti que tenga un rol que algún momento con el doctor Macas no llegaron al 3%, con otro señor Vargas, creo que Antonio no llegó al 1%, y que ganaron con Lucio Gutiérrez, que tuvieron funciones con Lucio Gutiérrez, que se dejaron arrastrar hasta que los maltrató el señor Correa, que estuvieron con el general Moncayo y que ahora tienen una candidatura que probablemente, creo yo, en hipótesis proyectiva, será la candidatura que más apoyo popular reciba en la historia contemporánea democrática. Flores Milo, por favor. Ya. Digamos, es un poco, digamos, peligroso leer la historia desde esta binaridad de buenos y malos. Me parece que la realidad es mucho más compleja que eso. Y hay que más bien ver cuáles son los factores que se mueven en determinada coyuntura y en un determinado periodo. Me parece que ese ejercicio tenemos que hacer. En ese sentido también me parece que hay que leer al movimiento indígena en ese sentido. Es decir, el movimiento indígena no se mueve solo por los dirigentes o por los buenos o los malos dirigentes. Es un proceso social. Es decir, la construcción del movimiento indígena, que es un hecho del siglo XX, ¿sí? Digamos, no podemos hablar de movimiento indígena más allá del siglo XX. Allá es otra realidad que hay que discutir. Hay pueblos, hay población indígena, ¿sí? Que tienen otros parámetros para leerlo, pero están ahí. Y el movimiento indígena se construye en el siglo XX a partir de dos elementos fundamentales, que hay que verlos hasta dónde tiene esta dinámica. Es decir, el primer impulso que tiene el movimiento indígena para su construcción es a través de la construcción de sindicatos agrarios dentro de las haciendas. ¿Sí? Los primeros sindicatos que se organizan son a partir de 1923. Se organizan y empieza un proceso de unificación de la población indígena. ¿Sí? Eso sufre un cambio bastante fuerte en la reforma agraria, pero y al mismo tiempo desaparecen los sindicatos agrarios con la reforma agraria y surgen las comunas. Tanto las comunas que se construyen a partir del proceso de reforma agraria y como las comunas que ya existían anteriormente. En el lenguaje podemos decir, las comunas ancestrales se juntan con las nuevas comunas que surgen con la reforma agraria y la población indígena, ¿sí? O el mundo indígena está fundamentalmente estructurado en comunas. Esas comunas son las que dan vida a los pueblos y nacionalidades, y los pueblos y nacionalidades son las que dan vida a la CONAIE. Entonces, me parece que esa es la lectura. Y ahí hay contradicciones, hay idas y vueltas, hay consensos, hay pugnas. Pero esa es la realidad social de todo. Es un tema histórico, lo que usted acaba de referir, pero también hay un componente geográfico. Estas conductas no son iguales en cada una de las regiones. Pero es que en ningún lado es así, pues. Entonces, y ahí es el éxito del movimiento indígena ecuatoriano, porque incluso si revisamos el proceso de movimientos indígenas en la región andina, son bastante distintos, ¿sí? ¿Y por qué el movimiento indígena... La riqueza aquí es la diversidad y la... ¿Por qué el movimiento indígena ecuatoriano es referente para la región? Porque justamente se logra constituir una organización, una instancia de toma de decisiones de convergencia, por así decirlo, de la totalidad de los pueblos y nacionalidades. Este fenómeno es casi exclusivamente ecuatoriano, no se da en Colombia, no se da en Perú, no se da en Bolivia, ¿sí? Aunque en Bolivia el proceso es mucho más fuerte. Pero acá la característica del movimiento indígena es acá, que logra converger a toda la diversidad que existe a nivel nacional. Al inicio, al empezar. Una cosa, y me parece que eso hay que también responder, es decir, la diferenciación no necesariamente es conflicto, no necesariamente es división. Vamos a hablar de eso. Pero es la división propia. Porque ahora se están produciendo dificultades y tensiones. Cecilia, por favor. La división lo vamos a tratar más adelante, ¿ok? El movimiento indígena es un sujeto histórico y político y de eso no hay que olvidarnos, y el Ecuador está constituido por eso y se caracteriza, bueno, ahí un poco cuidado en lo que dice Flores Milo, es tan distinto al movimiento indígena del Perú, al movimiento indígena de Colombia, de que nos podríamos, entre paréntesis, parecernos a Bolivia, para nada. Es un
es una particularidad del movimiento indígena del Ecuador, porque convergemos casi el 90% de la existencia de los pueblos y las nacionalidades y las comunas en una organización nacional. Y eso mismo nos hace que tengamos tanta diferencia y tanta democracia, que hay ciertos momentos donde no nos podemos ponernos de acuerdo necesariamente en corto tiempo. Y hace ver que hay una división profunda dentro del movimiento indígena y dentro del movimiento Pachacuti. Es que no me pueden decir, por ejemplo, en el caso de la subcoordinadora nacional de Pachacuti, es que ella es de Pachacuti y no tiene nada que ver con la CONAIE. Es que ella no está aceptando la disposición de la CONAIE, o la CONAIE no está aceptando la disposición de Pachacuti. No. A pesar que somos uno solo, pero cumplimos roles diferentes. Y eso no necesariamente es la división. Y ponernos de acuerdo entre los distintos sí nos lleva un buen tiempo. Eso por un lado. Por el otro lado, esto de mestizaje, decía Ramiro, ¿no es cierto? Y la diversidad. No, Ramiro decía, del lindo mestizaje. Eso es la plurinacionalidad. Justamente eso es. Y este país, el Ecuador, es plurinacional en el hecho, no en el derecho. Y estamos discutiendo, analizando muchos puntos de vista también desde un hecho de derecho, digamos, ¿no es cierto? Porque el primer artículo de la Constitución lo dice claramente que el Ecuador es un país laico, libre, soberano y plurinacional. Y se me escapa la relación intercultural que tiene la sociedad ecuatoriana. Cuando queremos ejercer esos derechos, hace que dicen, no, es que quieren buscar un Estado dentro del Estado, o que una nacionalidad o una comunidad quiere volver a un Estado. Para nada, eso no lo hemos planteado. Lo que nosotros tenemos en el proyecto político es la autodeterminación territorial, obviamente bajo un Estado. Y el Estado es el Estado ecuatoriano. Es un concepto interesante. Sí, o sea, en realidad hay que discutir ese concepto bastante de acuerdo, César. No, es que eso es la vida. Y además nosotros tenemos que no nuestros corresponde al concepto de los dirigentes nuestros propios gobiernos comunitarios. Tenemos, pero en nuestro territorio. Perdón que interrumpa, yo sí quisiera hacer una acotación aquí, y es con un documento de la CONAIE, por eso hacía referencia a esto. El proyecto político de la CONAIE del año 2012 dice, en relación a lo que estamos hablando ahora, la cita es textual de la página de la CONAIE, dice el artículo 7, soberanía. El Estado plurinacional garantizará los derechos políticos y económicos, culturales, espirituales y territoriales de los pueblos, nacionalidades y naciones originarias, en el conjunto de los estados, en el contexto de la región andina, Abya Yala y a nivel internacional, en aras de fortalecer la paz, la armonía, la igualdad y la solidaridad, así como la cooperación y el desarrollo. Y aquí viene el meollo del asunto. La soberanía plurinacional sustituirá el ejercicio de la soberanía actual. Y es claro, la soberanía plurinacional sustituirá el ejercicio de la soberanía actual, que se basa en los intereses hegemónicos y en los instrumentos del sector dominante, para imponer una nueva concepción de soberanía basada en el poder y la voluntad política de los pueblos, nacionalidades y naciones originarias, pueblos montubios, afroecuatorianos y mestizos, que permita el ejercicio de una vida en plenitud o suma causai. ¿Cómo conciliamos esto con lo que acaba de decir usted, Cecilia? Le pregunto, le consulto. A ver, Flores, mira, vamos a ver. Ese es un debate histórico largo, y no solo aquí en América, ni solo pueblos indígenas, sino viene de Europa, desde incluso el debate en la Asamblea, en la Asamblea de la Revolución Francesa. Es decir, cuando se ponen a debatir de dónde viene la soberanía, muchos dijeron vienen desde las comunas. Allá las comunas es otra cosa que lo que entendemos ahora, ¿sí? Otros decían vienen de las regiones, ¿sí? Y finalmente el debate terminó diciendo la soberanía viene del ciudadano individual. Ya. Esto es un debate, un tema que ha estado en discusión permanente desde que se decidió en la Asamblea de la Revolución Francesa. Sí, ha habido diferentes concepciones en el siglo XIX, muchos debates en el siglo XX, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. El debate de la soberanía se ha ampliado mucho más. Y muchas constituciones reconocen que la soberanía viene de la sociedad. Flores, lo que en el sentido plurinacional, lo que decimos, la sociedad viene el poder del Estado viene de la sociedad, ¿sí? ¿O estamos en contra de eso? No, pero la sociedad tiene ciertas formas de estructurar. Entonces, esa sociedad y ese Estado debe reconocerse a partir de esa realidad estructural que tiene la sociedad. Y no la soberanía en términos factuales, que solo dice lo que el gobernante de turno interpreta como soberanía.
sin escuchar a la sociedad. El artículo es muy claro, dice la soberanía plurinacional sustituirá a la soberanía nacional. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Esta soberanía que actualmente y además, obedece a ciertos intereses naturales. Me alegra, perdón Ramiro, me alegra que usted reconozca que eso es un debate occidental europeo y así nos demos cuenta que también estamos en una sociedad occidental, porque el pseudoindigenismo ha pretendido que los pueblos indígenas están ajenos a la institucionalidad política occidental, que no lo es. No digo que sea un problema, pero me alegra que se reconozca por parte de un historiador y un intelectual como usted plenamente eso, ¿no? Que es un debate que viene de Europa, no es un debate americano. Pero ¿cuál es el debate americano? Es que acá tenemos otras concepciones que leemos. Andrés, a mí me parece este debate yo lo saludo porque me apasiona a mí también. Sí. Y estamos entre gente abierta, que somos parte de un solo país, que queremos vivir en armonía, que queremos vivir con tolerancia, que queremos identificarnos unos a otros con objetivos comunes. Ese es un proyecto de democracia. Pero no es menos cierto y se debe aceptar lo que Francisco ha señalado, que hay todavía nociones que todavía son más confundidas que certidumbres. Por ejemplo, la noción de soberanía. Tú dices, Flores, miro, es que el gobernante bla, bla, bla. Oye, y el gobernante no nace de un pronunciamiento popular y no nace de la soberanía de la nación, del soberano que es el elector, o el soberano es el que entra a una ciudad con garrote y piedra a maltratar a mansalva al que quiere. O sea, está bien la autodeterminación y me ha encantado la visión de Cecilia, que me parece encuadrado en lo más adecuado, en lo más plural, si usted quiere, en lo más sensato. Pero para otros, por ejemplo, la autodeterminación es hacer lo que les dé la gana por sobre el ordenamiento democrático e institucional. No, si construimos una democracia, Flores Milo, en esa democracia usted tiene una participación política que lo logra a través de Pachacutic, ¿ya? Y tiene una participación social. Pero la participación social no puede calentar las calles para buscar el colapso del sistema democrático. Reitero, no estoy haciendo alusión a Pachacutic, lo he dicho siempre, pero sí a los entes vandálicos que ofendieron, que mancillaron la dignidad de varias ciudades. Cecilia, por favor, rapidito, que yo creo que no deberíamos detener solamente en una movilización del año anterior o la del 90, que legítimamente el movimiento indígena del país lo hizo para reivindicar y exigir los derechos que estaban históricamente abandonadas y que no las reconocía. Pero no podemos quedarnos en esa discusión. Yo decía el tema de la autodeterminación de nuestro idioma, de nuestra cultura, de nuestra convivencia territorial, de nuestra tecnología, de nuestra ciencia, de nuestro conocimiento. Esa es la que estamos diciendo, respétennos. Obviamente la soberanía nacional, por ejemplo, si el Fondo Monetario Internacional quiere imponer políticas internacionales, eso no violentar con la soberanía del país. Es lo que, por eso, depende desde qué punto de vista. No es más violencia de los chinos que prestar al 8%. No es más violencia que nos hayan despojado de nuestros territorios y no es más violencia de que nos hayan destruido la madre naturaleza a través de toda la explotación minera, etcétera. Hay que diferenciar periodos. O también, exacto. El periodo ¿no es cierto? hispánico, Entonces, la monarquía hispánica a los pueblos indígenas les reconoció. Perfecto. Todo, y ahora hasta el justicia movimiento indígena propia y las tierras, todo. Ojo. Siempre para nosotros el centro es la vida. Es la vida, es la paz, es la convivencia, es el diálogo intercultural y es la construcción efectiva del Estado plurinacional donde nos veamos de frente y no nos caminemos de espalda. Ok, tengo que ir a una pausa, vamos a la publicidad y retornamos en un instante. Hay un tema que quedó pendiente en el segmento anterior y que lo había planteado rápidamente Flores Milo y que quisiera yo aprovechar estos últimos minutos de este programa para conocer o entender qué es lo que está ocurriendo al interior del movimiento indígena. Hay división, hay enfrentamiento, hay dificultades. ¿Qué sucede, por favor, Flores Milo, por ser un hecho de actualidad? Ya, digamos,
A mí me parece que hay como ciertos acercamientos bastante sesgados. Ya. Es decir, que frente a la mínima diferenciación o incluso tensiones al interior del movimiento indígena, se empieza calificando de división o rupturas. Cuando pasa en las otras organizaciones sociales, cuando pasa en los partidos social cristiano, pasa en Izquierda Democrática, y no se califica de división. Lo que creo que es evidente para toda la ciudadanía es que sí ha habido tensiones al interior del movimiento indígena de Pachacuti, ¿sí? Porque hay lecturas distintas de la realidad, de las posibilidades de futuro, ¿sí? En donde nos ha costado ponernos de acuerdo en una línea de consenso. Eso todavía está pendiente, pero ya hay una decisión, ¿sí? Hay una decisión que está recibiendo el apoyo no solo de las bases del movimiento indígena, sino también de otras organizaciones sociales y de la sociedad misma. Es decir, los candidatos, tanto los nacionales como locales, están recorriendo las ciudades, los pueblos, y está recibiendo el apoyo francamente. Es decir, cuando se hizo la inscripción de la candidatura presidencial aquí en Quito, fue una movilización bastante amplia, bastante grande, y no solo del movimiento indígena, sino también de otros sectores sociales. Por lo tanto, está agarrando cuerpo la propuesta que se ha presentado finalmente. A la cual, a esa propuesta que finalmente terminó concretamente, muchos estuvimos críticos desde lados distintos, pero críticos al fin, que nosotros creemos que en el debate actual y en el debate posterior, creo que debemos irlo subsanando en el bien de ofrecer al país una propuesta sólida. No debe llamar la atención entonces estas discrepancias. O sea, usted advierte que desde afuera hay sectores que más bien amplifican. Sí. O sea, hay un sector político que dice que puede ganar en primera vuelta, interesado en debilitar nuestra propuesta. Hay un sector que dice que puede pasar a la segunda vuelta con el que dice que va a ganar en primera vuelta, que está interesado en bajar nuestra propuesta. Entonces, de lado y lado, la imagen es quitarnos la legitimidad. Estamos divididos, estamos en pugna y que somos violentos, o hay grupos violentos que manipulan al movimiento indígena. Pero me parece que más allá de desconocer esas realidades, lo que estamos diciendo es que el movimiento indígena tiene la suficiente capacidad para resolver esos problemas internamente, ya sea un tiempo corto, un tiempo largo, eso ya depende de las circunstancias, pero en esa dinámica estamos. Y para cerrar esta parte, el movimiento indígena no solo ha tenido la movilización, la medida de hecho como instrumento de legitimación política o de acción política. Nosotros, si nosotros hacemos una estadística, si no somos los primeros, pero debemos ser, no somos el primero, debemos ser de los primeros que más propuestas, proyectos de leyes hemos presentado en la Asamblea. Sí, ya sea como mediante nuestras asambleístas o por iniciativa de las organizaciones, pero más proyectos de leyes hemos presentado nosotros, o de reformas de leyes, o incluso al Estado directamente hemos presentado propuestas y a la sociedad que cualquier otro sector social. Gracias. Por favor, Cecilia. Sí, sobre la división, ¿no? Bueno, yo insisto que no existe una división, hay puntos de vista de la dirigencia y de las bases, por supuesto, y como decíamos, de esta heterogeneidad que existe dentro del movimiento Pachacuti, y no solamente es el movimiento indígena, ojo, dentro del movimiento Pachacuti están los sectores y representaciones individuales, que son los adherentes, simpatizantes y militantes, así como las organizaciones, porque somos el brazo político. Pero en ese sentido, lo más importante de todo esto es que todos nos hayan visto con lupa todos los detalles que lleva el movimiento Pachacuti, y eso hace que seamos mucho más responsables con tomar nuestras decisiones dentro de la estructura tanto organizativa como política, y presentar una propuesta pensando en el país, no pensando solamente en el movimiento indígena o en el movimiento Pachacuti, sino pensando en el Ecuador. Y ahora que el país está tan devastado, qué complejo será, por supuesto, administrar y gobernar en el 2021 y en adelante. Sin embargo, creemos y estamos muy convencidos de que nuestra alternativa, nuestro instrumento, que son nuestros compañeros candidatos, van a llevar a ejecutar justamente eso y a solventar lo que en este momento está viviendo el país, y que la crisis de salud nos ahondó más todavía en la crisis económica del país. Pero también decirlos de ahí, que no siquiera tuvimos un espacio de respiro en esto de la pandemia. Se dice que no hay recursos económicos. Lo que más hicieron llevarse la plata en esta pandemia, ¿o no es así? Porque nosotros no estamos diciendo, oiga, hay que fortalecer la venta de los hospitales, hay que parar esa corrupción, hay que cerrar esa llave de la corrupción. Y no es una propuesta de ahora.
Es una propuesta de hace 25 años que venimos diciendo, y entre ellos obviamente hemos presentado proyectos de ley a través de las representaciones nuestras, así como de otras iniciativas. Igualmente en los territorios, es decir, en los 3 niveles de gobierno, que donde también nosotros hemos tenido una presencia bastante importante, hemos hecho un modelo de gestión que realmente te permite la participación, que te permite a reducir al máximo el tema de la corrupción, porque no voy a decir que al 100%, porque por ahí siempre encontramos algunos huecos que se nos escapan, ¿no es cierto? Pero que también ha sido hacer obras transparentes y duplicar el número de obras, aprovechando esos pequeños recursos que tienen nuestras prefecturas, que han sido electas por el movimiento Pachacuti, tanto las alcaldías como las juntas parroquiales. Y esa iniciativa, ese modelo de gestión, esa honradez, ese proyecto la queremos poner a disposición del país. Ramiro. Bueno, yo creo que quitémoslo el término de la división. Que haya tensiones, yo creo que es legítimo. No, tampoco hay que asustarse. Y es obvio que hay una tensión entre la CONAIE, que se considera el padre y la madre de Pachacuti, y Pachacuti, que tiene obviamente su propia identidad. Yo creo que eso está claro. Y como sucede también en los segmentos mestizos, hablando de lo político, es bueno que haya discrepancias porque eso enriquece los debates. Porque la homogeneidad o la uniformidad sería pues que todos vistamos hasta con el mismo traje como lo hacía don Mao Zedong, pues acuérdense, ¿no? O someterse a la arbitrariedad cuando los jóvenes estaban en la plaza de Tiananmen. No es que hubo un policía que le mandó un perdigón, hubieron los vehículos que pasaron por encima de más de 2,000 jóvenes ahí. De tal manera que lo que sucede en Pachacuti y el movimiento indígena pues es algo normal, que no hay que escandalizarse y solo ellos sabrán procesar sus propios conflictos. Pero no es menos cierto que así como hay buenos dirigentes, y lo dije al comienzo, recordemos a Luis Macas, a la doctora Nina Pacari, a Lourdes Tibán, que criticó ácidamente la violencia de octubre, y a los señores Vargas y Leonidas Issa, o mestizos como Clever Jiménez y otros legisladores de Pachacuti que han tenido un buen rol. Hay de los malos también, porque no solamente en el mundo mestizo. Hay el señor Urcuango, que por una embajada en Bolivia se vendió a Correa, algún otro dirigente indígena evangélico que por las mieles del poder del correísmo fue con él y se fue sordo, ciego y mudo frente a los actos de intolerancia, un señor Antonio Vargas que estuvo en un golpe de Estado, en fin. Pero hemos sido convocados para discutir el tema de octubre. Y ahí sí creo que el movimiento indígena le falta y tiene una deuda de pedir perdón a Quito, que se destruyó durante 11 días. Yo sé que se dice que fueron infiltrados grupos extremistas, el lumpen del correísmo que quería el golpe de Estado. Pero por favor, aprendamos algún momento de que no será posible construir una democracia si creemos que esa democracia va a fundarse en la piedra, en el garrote y en la violencia. Y esto es un mensaje no solamente al movimiento indígena, también a otros grupos radicales y un mensaje a todos los ecuatorianos. Solamente podemos construir una sociedad identificándonos, procesando nuestros conflictos y respetando la institucionalidad. Con usted, Francisco, terminamos. El país necesita unidad, Andrés. Necesitamos unidad y el momento histórico que estamos viviendo nos llama a eso. Replantearnos la historia, entender el pasado en toda nuestra extensión, no solo la sociedad indomestiza, como ha dicho Ramiro, sino también la hispano-mestiza, la integridad de nuestras raíces, nuestros orígenes, en la fusión de estas dos realidades y ver el futuro con eso, aceptándonos plenamente lo que somos, es lo que tenemos. Yo les voy a decir lo que me dijo el jefe de la seguridad de la CONAIE el día que me salvó la vida, el 11 de octubre del año pasado, en medio de la violencia en Quito. Démonos la mano nuevamente como nos la dimos hace 500 años. Es el momento de volver a extendernos las manos, es el momento de la unidad, es el momento de, como ecuatorianos, de hispanoamericanos, buscar el bien común. Esa es la necesidad de ahora. Esa es la necesidad que tenemos que buscar. No la división, no la separación, no el conflicto ni la violencia. Y reconocer los errores que la sociedad hispano-mestiza, la sociedad hispano-india y la sociedad indígena ha tenido, pulirlos y avanzar en conjuntos. El país no va a salir adelante solamente con el movimiento indígena o solamente con los mestizos o solamente con cualquier otro sector del país. Es entre todos los ecuatorianos que vamos a sacar adelante el Ecuador y es el momento de buscar esa unidad. Ese es mi mensaje para cerrar.
1492, y esto quiero hablar, qué pena que una hora no dé para hablar de tanta historia, fue un momento de encuentro, doloroso, pero de encuentro. Volvámonos a encontrar, entendámonos nuevamente y allí vamos a encontrar las soluciones. Muy bien, muchísimas gracias la presencia de ustedes esta noche. Quiero agradecer a Cecilia Velázquez, Ramiro Rivera, Flores Milo Simbaña y Francisco Núñez del Arco. Gracias a la audiencia, hasta la próxima semana. Gracias. Teleamazonas presentó Hora 25.